mientras en el escenario geopolítico los continuos rumores sobre el devenir próximo de los acontecimientos no paran de generar incertidumbre. El impacto global del conflicto en Irán no deja de crecer. Hoy ha sido la consultora estratégica Roland Berger la que advierte. Dice que la situación actual puede desencadenar en el sector agroalimentario en particular una crisis más grave que la producida en 2021 y 2022, es decir, entre la pandemia por COVID-19 y el inicio de la guerra en Ucrania. Nerea. En el análisis, la firma señala como principal factor la interrupción en el suministro de fertilizantes. Por el estrecho de Hormuz circulan 1/3 de los fertilizantes utilizados a nivel mundial. Las exportaciones diarias se han desplomado desde niveles que comprenden entre las 100 y las 200 unidades hasta quedarse en cero. Por el corredor transitan grandes cantidades de materias indispensables para la producción de abonos y fertilizantes, como es el caso de la urea o el azufre. El 45% de las exportaciones mundiales de este último pasan por el estrecho. Fernando López de Mosso, Senior Partner de Roland Berger en Iberia y responsable del sector agroindustria, bienes de consumo y retail. Estamos en la peor ventana temporal posible. Marzo coincide con la campaña de abonado de cobertera, el momento del año donde el consumo de fertilizantes alcanza su pico máximo. Los agricultores no pueden esperar, no pueden posponer. O fertilizan ahora o pierden la cosecha. El resultado es que están obligados a comprar al precio que sea. Cuando los costes en origen suben más de un 40%, ese incremento llegará al consumidor en cuestión de semanas. Esta es, según los expertos de Roland Berger, la clave diferenciadora con la crisis anterior. En este caso, no solo se encarece la producción por el aumento de los precios de los combustibles, sino que también existe una limitación física de productos, lo que encarece y dificulta la producción. Esta escasez de oferta puede empujar al alza todavía más unos precios que nunca han llegado a recuperar sus valores anteriores a la pandemia. El valor del sector agroalimentario español se sitúa en torno a los 5.600 millones de euros en 2025 a precios de agricultor. Dentro de este mercado, la exposición a la crisis no es homogénea. La nutrición vegetal, que concentra cerca de la mitad del total, será la más perjudicada, al depender de materias primas críticas como la urea o el azufre. En cambio, los productos de sanidad vegetal, especialmente los biológicos u orgánicos, presentan una mayor resiliencia al apoyarse en cadenas de suministros más próximas. Fitosanitarios y semillas quedan en un punto intermedio con impactos más contenidos. Roland Berger también plantea distintos escenarios según el tiempo que se prolonguen las interrupciones en el tránsito marítimo. En un contexto de corta duración de entre 1 y 3 meses, el encarecimiento de los fertilizantes podría situarse entre el 30 y el 50%. Sin embargo, si la situación se alarga más de 6 meses, las subidas podrían dispararse hasta un rango de entre el 150 y el 200%, superando incluso los niveles registrados en la crisis anterior. Todo apunta a que el aumento de costes se trasladará de forma progresiva al precio final, con especial incidencia en los cultivos más intensivos. Productos de invernadero podrían encarecerse entre un 15 y un 25%. Las hortalizas de hoja registrarían subidas de entre el 12 y el 20%, mientras que el aceite de oliva, las frutas frescas o los cereales también se verían afectados, aunque en menor medida. En el caso de los cereales, los bajos márgenes del productor harán que el incremento se repercuta prácticamente en su totalidad al consumidor. La evolución de estos precios podría verse condicionada además por acuerdos comerciales como el de Mercosur. Los cultivos más vulnerables son precisamente los que más presencia tienen en nuestra dieta diaria. Tomate y pimiento, especialmente lo que es bajo invernadero, donde estos cultivos están en su peor momento porque es el donde mayor consumo de fertilizantes requieren del año. Las lechugas a campo abierto, el brócoli, coliflor, los cítricos. Sin embargo, las sandías y los frutos rojos tendrán un impacto en menor medida. El impacto tampoco será igual para todos los agricultores. Los agricultores individuales serán los más vulnerables ante este escenario. Con márgenes muy ajustados, muchos podrían optar por reducir el uso de insumos para contener costes, una decisión que ya se produjo en crisis anteriores y que podría derivar en menor productividad o incluso en el abandono de pequeñas explotaciones. Desde 2021, España pierde más de 7.000 agricultores cada año. En la última década, 80.000 profesionales han dejado de abonar el campo, porque las crisis recientes han actuado como una centrifugadora que expulsa a los más vulnerables. El pequeño agricultor se enfrenta a una ecuación en la que los costes suben un 40%, mientras que los precios de venta se están manteniendo o están bajando. No tiene capacidad de almacenamiento
y tampoco tiene el músculo financiero para absorber pérdida durante meses. Esa falta de certidumbre en el medio plazo está haciendo que no estén cultivando. Eso además tiene un impacto directo y es que cada vez hay menos cultivos, menos kilos en el mercado, lo que hace que los precios cada vez sean más altos para el comprador y para el consumidor de a pie. En paralelo, la distribución de agroinsumos en España, formada por más de 700 operadores y altamente fragmentada, podría vivir un proceso de concentración acelerado. Los grandes distribuidores con mayor capacidad financiera estarán en mejor posición para anticiparse mediante la acumulación de inventarios, mientras que los pequeños afrontan un aumento de la presión sobre sus márgenes y un mayor riesgo de impagos. Las principales conclusiones son 5. La primera es que la crisis de precios de fertilizantes ya está en marcha. Segundo, los precios de los fertilizantes convencionales subirán significativamente. 3. Los productos biológicos serán los menos afectados. Su menor dependencia de materias primas del Golfo y de los procesos intensivos en gas natural les confieren una resiliencia estructural que los convierte en una alternativa lógica. 4. Los precios de frutas y verduras en Europa subirán. La cuestión es cuánto de ese incremento será absorbido por cada eslabón de la cadena de valor y cuánto llegará al consumidor final. Y 5. La consolidación del sector de distribución se acelerará. Los distribuidores pequeños sin capacidad financiera ni técnica serán los más perjudicados, acelerando el proceso de concentración que ya venía produciéndose en los últimos años. Las posibles soluciones pasan, según el análisis, por un cambio estructural en el sector que se base en la aceleración de soluciones biológicas para fertilizantes y abonos. Entre las principales ventajas destacan la menor dependencia de materias primas importadas. Cambiamos de un sector, hablábamos ahora de la industria del hardware. Atraviesa un nuevo episodio de tensiones en la cadena de suministro que, lejos de limitarse a las GPU, esas unidades de procesamiento de gráficos, o a las tarjetas de memoria, se extiende también a los procesadores. Eso impacta de lleno tanto a los proveedores de servicios en la nube como a los fabricantes, Elena, de equipos originales. El acelerado crecimiento de las infraestructuras de inteligencia artificial se ha posicionado como una de las grandes causantes de estas tensiones, puesto que aunque gran parte del foco se centra en las GPU para IA, lo cierto es que muchos centros de datos ya están empleando también cargas de trabajo basadas en CPU, especialmente en aplicaciones relacionadas con agentes de IA, procesamiento de datos e inferencia. La principal diferencia entre las CPU y las GPU radica en su función. Mientras que las CPU están diseñadas para tareas más complejas y lógicas, funciones generales y ejecutar el propio software, la GPU se dedica a tareas masivas y simples, como son el manejo de los gráficos y los efectos. La primera señal de alarma había aparecido hace apenas unas semanas, cuando el director financiero de Intel, David Schiner, comunicó en una conferencia de resultados que no estaban siendo capaces de satisfacer completamente la demanda procedente de grandes operadores. Estos clientes habían aumentado rápidamente su infraestructura, lo que ha incrementado también de forma notable la demanda de procesadores para centros de datos, profundizando todavía más la escasez que vive el mercado. Y aunque inicialmente la información no había ido acompañada de una subida drástica de los precios como las que se vivieron con la memoria DRAM, estos aumentos no han tardado en llegar, y la revista japonesa Nikkei Asia ha informado de que tanto Intel como Advanced Micro Device habrían informado a sus clientes de un aumento de los precios en todas sus líneas de productos de CPU entre marzo y abril, lo que hace subir las acciones de AMD un 6,28%, mientras que las de Intel avanzan un 8,24%. Estos aumentos no solo responden al empeoramiento de las restricciones en el suministro del PC y servidores, impulsados por la creciente demanda de IA y la continua escasez de los chips de memoria, sino también al retraso en los plazos de entrega de los CPU. Estos periodos se han extendido de entre 1 y 2 semanas a 8-12 semanas en la actualidad, y llegando incluso a superar los 6 meses en algunos casos. La escasez no solo afecta al segmento empresarial, sino que en el mercado de consumo muchos usuarios ya estarían recurriendo a procesadores de generaciones anteriores, como son los Raptor Lake o los Sapphire Rapids, para asegurar así la disponibilidad ante la incertidumbre que vive el mercado, lo que ha prolongado su ciclo de vida dentro de los centros de datos. Esta situación también ha generado un nuevo dilema para compañías como Intel, ya que la compañía debe decidir cómo reparte su capacidad de producción entre nodos de fabricación más maduros como son el Intel 7 y tecnologías mucho más avanzadas como Intel 3 o Intel 18A.
y aunque la intención sería incentivar a los clientes empresariales a adaptar nuevas plataformas, al mismo tiempo también buscan mantener el suministro suficiente de procesadores, priorizando siempre los pedidos del segmento empresarial y de centros de datos por su mayor volumen de pedidos y rentabilidad. Para añadir todavía más presión, el sector podría verse impactado por el conflicto en el Golfo en mayor medida de lo previsto. Según las últimas estimaciones de Air Liquide, se anticipa una escasez de helio a corto plazo, que obligará a redistribuir sus reservas entre distintas regiones. Este elemento químico es un componente fundamental para los chips de alta gama, puesto que es crucial en los procesos de fabricación de semiconductores avanzados, y se convierte así en un nuevo cuello de botella que amenaza con tensionar todavía más la producción y amplificar las disrupciones en toda la cadena de suministros. De esta manera, la escasez de CPU, lejos de ser un fenómeno puntual, evidencia la fragilidad de una cadena de suministros cada vez más exigida y dependiente de múltiples factores críticos. A corto plazo, todo apunta a precios más altos, plazos de entrega más largos y decisiones estratégicas más complejas para fabricantes y clientes. A medio y largo, este escenario podría acelerar la innovación, pero también obligar a replantear la resiliencia y diversificación de toda la industria tecnológica. Dormir bien lo cambia todo. El descanso, el ánimo, la forma en la que afrontas el día. M5 de Sol Naturaleza es un complemento natural a base de plantas, triptófano y melatonina, pensado para ayudarte a mejorar la calidad del sueño y la estabilidad emocional. Una sola cápsula al día para respetar tu ritmo natural. Sol Naturaleza. Personas cuidando personas. Más información en solnaturaleza.es o llamando al 91 31 31 409. 20 años analizando, 20 años informando, 20 años del Economista siendo testigo del gran desarrollo económico de España. Desde el rigor, la independencia y la vocación de servicio, dando visibilidad a proyectos de empresas e instituciones. Gracias a todos, en este 20 aniversario por hacerlo posible. Eleconomista.es, 20 años liderando la audiencia, mirando al futuro. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Elysium Dental combina tecnología de vanguardia con un equipo humano que dedica el tiempo y cariño necesarios diseñando tu mejor sonrisa. 2 clínicas céntricas en Madrid, Juan Bravo y Simancas, para cuidar tu salud dental. Claridad en cada diagnóstico, recomendaciones éticas y tratamientos personalizados. Entrar en Elysium es sentirte en buenas manos. Elysium Dental. Ir al dentista nunca fue tan cómodo. Elysiumdental.es. ¿Buscas rentabilidad para tus ahorros? El sector inmobiliario ofrece buenas oportunidades, pero hasta hace poco no estaban al alcance de cualquiera. Con Urbanitae es posible invertir en las mejores promociones inmobiliarias de Europa desde solo 500 euros con un nivel de riesgo reducido. Tú eliges cómo y cuándo invertir, sin gastos ni comisiones y de manera 100% online. Regístrate gratis en urbanitae.com y haz que tus ahorros trabajen para ti. El PER es la relación precio-beneficio o, lo que es lo mismo, mide la relación entre el precio de la bolsa de una acción y los beneficios que obtiene año tras año. Se calcula dividiendo la capitalización bursátil de una empresa cotizada por su beneficio neto y se utiliza para determinar si una acción está cara o barata en un momento determinado. Lo que mide exactamente es el número de años que el beneficio de una empresa está contenida en su precio, y aunque el PER es un indicador valioso, también puede llevar a equívocos en empresas cíclicas o por el simple hecho de llevar a cabo amortizaciones o depreciaciones
apreciaciones contables que afectarán al beneficio. Por este motivo, los inversores utilizan siempre más de un indicador a la hora de tomar sus decisiones y por eso mismo la clave está en no usar el PER de forma aislada. En este sentido, al valorar el PER de una acción debemos compararlo con el histórico de la empresa, el histórico medio del mercado que ronda el número 15, así como el de su sector. El PER comenzará a cobrar sentido si lo relacionamos con dichas cifras. Mercados en Europa, cierre en Stoxx 600, subida del 1,3%, es el índice de grandes valores. Stoxx 50 ha subido un 1,14 y entre los grandes índices nacionales, Bolsa de Londres 1,42, el DAX un 1,34, CAC 40 un 1,33 y el del IBEX 35 subidas en el selectivo español del 1,54%. Por sectores, la amplia mayoría en positivo. De hecho, finalmente han terminado todos en verde. Los que menos han ganado, medios 0,3% y 0,6% alimentación y bebidas, automóvil 0,8% y un 0,8% igualmente inmobiliario. El resto con rebote por encima del 1%. Ha superado el 2% a materias primas, 2,24%. Y se acercan a los 2 puntos, a viajes y ocio, distribución de energía, utilities, construcción y materiales y el sector químico. En apuntes de mercado tenemos a reunión, una cita importante que ha habido entre el consejero delegado, el CEO de ADNOC, con el vicepresidente de Estados Unidos. Dice que el paso libre por el estrecho de Hormuz es la única solución para estabilizar los mercados. Comentarios de la petrolera estatal de Abu Dhabi, Sultan Al Jaber, declarando que ese libre paso por Hormuz es la única solución duradera, además, para estabilizar mercados mundiales de energía. Una guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán que ha paralizado prácticamente los envíos de aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo a través de ese estrecho, y eso ha provocado la interrupción del suministro de petróleo. Ahora mismo índices de bolsa americanos subiendo, S&P 500 un 0,68, Nasdaq un 0,82, Dow Jones aupándose un 0,74 en los 46.472 puntos. Enseguida repasamos más noticias y titulares y luego el consultorio de bolsa con Manuel Pinto y Daniel Santacreu. 91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados. Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía. Tenemos a Irán, Nerea, amenazando con bloquear ahora el paso por el Mar Rojo. Teherán ha insinuado que esa será la consecuencia si Estados Unidos decide desembarcar fuerzas terrestres en las islas iraníes del Golfo Pérsico o en cualquier otro lugar próximo al país. Además, han advertido de tener más frentes abiertos como sorpresa. El estrecho de Bab el-Mandeb es considerado uno de los más estratégicos del mundo. Desde dentro afirman que Irán tiene tanto la voluntad como la capacidad para generar una amenaza en él. Todo esto sucede en medio de los intercambios de información entre ambos bandos. Mientras Donald Trump afirma negociaciones con Irán, Teherán reniega de la existencia de dichas conversaciones. Antonio Guterres advierte de que la guerra con Irán está fuera de control. El secretario general de las Naciones Unidas ha afirmado que el conflicto ha roto límites que incluso los líderes consideraban inimaginables. Guterres ha insistido en que es hora de dejar de escalar la guerra y empezar a ascender en la diplomacia para poder volver así al pleno respeto del derecho internacional. El presidente de la ONU también ha anunciado el nombramiento de un enviado personal para liderar el esfuerzo de la organización en relación con el conflicto en Oriente Medio. Y Donald Trump continúa el proceso para subir los aranceles al 15%.
Peter Navarro, consejero principal de Estados Unidos para Comercio y Manufactura, ha ratificado esa afirmación. El consejero ha reconocido su intención de aumentar el arancel actual del 10%. El nuevo reajuste podría darse a medida que se restablezcan los aranceles tras la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Navarro ha aprovechado para criticar al presidente de la Fed, Jerome Powell, al que ha calificado como el peor presidente de la historia de la Reserva Federal. Y en el plano corporativo, Elena Fincantieri busca acuerdos de fusiones y adquisiciones para impulsar su negocio de submarinos. El director ejecutivo del constructor naval italiano ha comunicado que la compañía está examinando posibles acuerdos que fortalecerían su posición en operaciones submarinas. Además de sus fusiones y adquisiciones, la compañía ha revelado que tanto Rumanía como Grecia han mostrado interés en participar en el proyecto European Patrol Corvette, una iniciativa de defensa colaborativa entre naciones europeas. La atención de Fincantieri en las capacidades submarinas refleja un cambio estratégico para capturar oportunidades no solo en aplicaciones comerciales, sino también en defensa submarina. Las acciones del constructor han cerrado subiendo un 5,98%. Volkswagen descarta la producción de armas en una de sus fábricas en Alemania. El grupo ha descartado la producción de artillería en la planta. Esta negación surge tras los rumores de que la fábrica podría utilizarse para dicho fin tras anunciar el cese de su actividad a partir de 2027. Volkswagen responde de esta manera a una información del diario Financial Times sobre un posible acuerdo entre el fabricante alemán y la compañía armamentística israelí Rafael. A pesar de todo, Volkswagen sí que ha reconocido contactos recientes con actores del sector de la defensa. Y las acciones de Corcept Therapeutics disparadas en bolsa tras la aprobación de su fármaco oncológico por el regulador estadounidense, la FDA. Las acciones de la farmacéutica se han disparado un 24,81% después de recibir la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de su tratamiento oncológico. La aprobación se ha producido tras los resultados del ensayo Rosella, un estudio que involucró a más de 350 pacientes y que evidenció los buenos resultados del fármaco. Además, la aprobación de la FDA ha sido fundamental para mandar una señal al mercado del buen desarrollo de la farmacéutica, pues ha ocurrido 2,5 meses antes de su fecha objetivo. Analizar la bolsa al milímetro es muy importante, pero no deja de ser el 5% del mercado. Si quieres llegar al otro 95%, la respuesta está en el Private Equity y la herramienta es Crescenta. Completa tu visión, diversifica tu cartera e invierte como imaginas en crescenta.com. La inversión tiene riesgos. Más información en crescenta.com/condiciones. Buenos días, Juan. Buenos días, Alicia. ¿Te pongo lo de siempre? Sí, unos filetes de lomo extra tierno, porfa. Para 3. Bueno, no, para 4. ¿Cuál leite de este despliegue, mamá? Bueno, es que hoy tenemos visita. ¿Papá? ¿Me vais a dejar pasar? Bueno, es que es una historia un poquito larga. El Pozo extra tiernos. Siempre hay espacio para la ternura. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Con Elena Fraile. En Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Semana Santa en Medina de Rioseco, declarada de interés turístico internacional y bien de interés cultural inmaterial. Desfiles procesionales en un escenario único. Patrimonio, arte, música, tradición, gastronomía, repostería. Siente la pasión riosecana en la ciudad de los almirantes. Ven a Medina de Rioseco. Vuelven los Special Days de Viajes El Corte Inglés. Aprovecha las ofertas especiales para viajar en Semana Santa o en primavera. Vete al Caribe, de crucero, a nuestras costas, islas. Reserva hasta el 31 de marzo. No te pierdas los Special Days, con toda la confianza de Viajes El Corte Inglés. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios.
El consultorio de cierre de mercados. Rápido, nos ponemos con el consultorio, ya tenemos nuestros canales abiertos, preguntas sobre acciones, también otros activos, por ejemplo, hoy tenemos dólar. Estarán por aquí Manuel Pinto de XTB para responder a las consultas. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Javier? Hola a todos y nada, como siempre, encantado de participar en este ratito. El gusto es nuestro, Manuel, e igualmente encantados de saludar a Daniel Santacreu, analista independiente. ¿Cómo va todo, Daniel? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de saludaros. Pues, con ganas de que nos dejéis vuestros análisis e interpretaciones, informes de situación. Empezamos contigo, Manuel, antes de ir a las consultas. Esperanza parece que sigue inyectada en los mercados, haciendo algo de efecto. Se venden desde Estados Unidos esos planes de negociación, oferta de alto el fuego de un mes para poder cerrar acuerdo definitivo. No se compran en Irán. Teherán rechaza pausa en las hostilidades, quieren el fin completo y califican de ilógicas esas conversaciones. Hechos no respaldan expectativas de paz, porque ahí siguen Irán e Israel manteniendo los ataques y Estados Unidos planeando enviar uniformes para allá. Bolsas, Manuela, a merced de los titulares. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Cómo lo ves? Bueno, Javier, yo creo que es malo porque al final es imposible poder gestionar en el corto plazo una cartera de inversión. Pues estamos viendo continuamente cómo los bandazos que tanto uno como otro lado pues indican en sus respectivas comunicaciones, pues ofrecen muchísima volatilidad en las bolsas y un camino totalmente diverso, ¿no? Hoy veíamos un arranque muy positivo de los índices, poco a poco con subidas recuperando, por ejemplo, el IBEX 35 los 17.000 puntos, también en Estados Unidos los futuros abriendo con fuerza, y después pues algunas noticias que fueron al contrario, ¿no? Parecía que se había diseñado esos 15 puntos de paz por parte de Estados Unidos que facilitaban un posible acuerdo. Después Irán lo ha rechazado, de nuevo ha vuelto a argumentar que ellos mismos serán los que dictaminen cuándo se cierra el conflicto, y han puesto sus 5 puntos claves encima de las mesas que no son negociables, y entre ellos pues sobre todo la reconstrucción del país, que debe ser pagada por los Estados Unidos y sus aliados, que lo vemos imposible, igual que el control del estrecho de Hormuz, que vemos difícil también en estas mismas circunstancias, pues hacen que el acuerdo pues se aleje un poco, ¿no? Eso sumado al ataque de nuevo de infraestructuras energéticas en Irán, pues ha socavado un poco esa confianza. Yo creo, Javier, que diferenciaría entre el corto plazo y el largo plazo, ¿no? Al corto plazo decimos que es muy difícil ahora mismo poder predecir los acontecimientos del mercado, pero aún así no descartamos que las presiones políticas y las presiones financieras hagan que Donald Trump dé un paso atrás, ¿no? Hablamos de presiones políticas en las que el índice de popularidad del presidente está en mínimos, y sobre todo las presiones financieras. Los bonos, tanto el de 2 años, por ejemplo, llegando a sus máximos del año, como el 10 años, como al final todos los tramos de la curva están en auge. También estamos viendo que Estados Unidos, la deuda alcanza los 39 billones de dólares, que este año refinancia el 25% del total, y que el déficit comercial aumenta debido a la apreciación del dólar, y que ahora no se tienen los ingresos arancelarios debido a la resolución de la Corte Suprema de hace un par de meses, ¿no? En esas circunstancias pues nos deja esas presiones que creemos que pueden venir políticas y económicas para que Donald Trump dé un paso atrás y poco a poco ambos bandos declaren un alto al fuego, que no sabemos cuándo llegará, y que por tanto nos deje esa expectativa en el corto plazo de resurgir, ¿no? Al final, los mejores días, Javier, también han sido en momentos de estrés, en momentos de tensión, y muchos inversores han perdido ese giro del mercado por vender anticipadamente. Y en el largo plazo, pues seguimos siendo positivos. Veis los pronósticos de resultados corporativos con ingresos por encima de lo esperado, y de nuevo se actualizaban las previsiones de beneficios al 13%, creo que ha sido exactamente 12,9%, lo que vuelve a ser muy positivo. Seguimos viendo que en el futuro, a pesar de que ahora mismo hay crecimientos de los precios y posible subida de tipo de interés o endurecimiento de políticas monetarias, en el largo plazo volveremos a la misma tónica de hoy, a la de que teníamos hace 2 meses: deuda, recorte de tipos, estímulos fiscales, estímulos monetarios, y ante ello no cambiamos nuestra cartera de inversión. Euforia está bajo vigilancia, aún así parece un poquito, se sigue a expensas de esos riesgos de titulares. Daniel, Ecuación sigue teniendo
demasiadas incógnitas. Hoy hablando, ¿no?, de cómo, bueno, hoy y estos días pasados, de si ha jubilado el petróleo al índice VIX como auténtico termómetro de volatilidad, ese miedo y pánico que parece que se mide en barriles, pero con todo, no sé si observas una aparente desconexión en el comportamiento de los índices. Mencionaba esas métricas, Manuel, de previsiones de resultados, pero lo cierto es que desde finales de octubre, el dato nos lo pasaban ayer, múltiplos de precio-beneficio a futuro de SP500 han caído alrededor de un 15 y el índice solo ha bajado un 5, pérdidas bastante contenidas en índices de referencia. Sí, efectivamente, tenemos un mercado ahora mismo muy pendiente de los precios del petróleo, a pesar de que estamos viendo un VIX de volatilidad por encima de los 20 puntos, un nivel que difiere un mercado volátil de otro que no lo es. Nos encontramos pues en un entorno donde los mercados comienzan a aparentar algo más de calma que hemos visto durante las semanas anteriores, apoyados en esa caída del petróleo y en un tono algo más constructivo desde el frente geopolítico. Esto está ayudando a relajar las expectativas de inflación y en consecuencia pues a estabilizar el mercado de bonos, que en definitiva es el verdadero termómetro del mercado en estos momentos también. Estamos viendo movimientos significativos, un desapalancamiento claro y una reducción de riesgo en la mayoría de sectores. En paralelo, pues empiezan a detectarse compras selectivas en valores cíclicos como industriales o materiales, lo que sugiere que algunos grandes inversores pues estarían empezando a posicionarse para un posible rebote si el entorno se estabiliza y las tensiones geopolíticas se reducen. Donde sí está habiendo movimiento también es de fondo, es en la tecnología. Los movimientos en software y compañías vinculadas a la inteligencia artificial nos indican que el mercado vuelve a cuestionar valoraciones muy exigentes. Así, en cuanto al ruido geopolítico baje, yo creo que este factor puede volver a ser el principal motor en las bolsas. En resumen, yo creo que nos encontramos en un entorno de transición donde cualquier mejora puede activar rebotes significativos en las bolsas, pero donde el riesgo yo creo que todavía sigue muy presente y hay que ser muy cautelosos. Esto nos indica que debemos extremar las precauciones en estos momentos. Alguna tecnológica tenemos entre las consultas de los oyentes. Luego, Daniel, para ti, empezaremos en Bolsa Española con Acerinox. No sin antes, Manuel, echar un vistazo a índice dólar, DYX. Nos lo menciona un oyente a través del YouTube. El termómetro de los bonos, lo apuntaba también muy acertadamente Daniel Santacreu. El hecho de que dólar se esté manteniendo fuerte, Manuel, sugiere que el mercado de divisas está adoptando una perspectiva algo diferente a la de la renta variable y los bonos y la deuda. Si estuviéramos ante una verdadera salida de la crisis, se debería ver, ¿no?, como parte de esa prima de dólar comenzase a corregir, ¿no? A ver el apunte que nos dice en el YouTube un oyente sobre ese índice dólar. Llega a 101 haciendo un rebote, regresa a los 100. Mercado lateral para ese índice de dólar, redireccionando al alza, pero no muy fuerte. ¿Cómo ves? Índice dólar. El índice dólar nos compara billete verde con una cesta de 6 divisas principales. Sí, a ver, yo creo que un poco las principales diferencias que estamos viendo y que ya se ha hablado mucho es sobre todo pues la diferencia entre países importadores energéticos y países exportadores, ¿no? Aquellos países importadores pues están sufriendo mucho más porque se estima que puede haber una desaceleración económica en el futuro y también igualmente pues podríamos hablar sobre el comportamiento de los bonos, ¿no? Estamos viendo subidas importantes, por ejemplo, en la rentabilidad de los bonos en Europa, lo vemos o creemos que lo vamos a ver, por ejemplo, también en Japón, lo podemos ver en Reino Unido, en Estados Unidos, que es exportador, en este sentido estamos viendo una apreciación del dólar. También lo estamos viendo de los bonos. En este caso, yo creo que más ligado a la desconfianza. Desconfianza porque al final yo creo que va a haber mucha más oferta, como decía antes, pues 39 billones de dólares. Al final, un conflicto bélico pues incrementa de manera drástica la emisión de deuda en un momento en el que el déficit fiscal es entre el 6 y 6,5%, en el que la partida de intereses de la deuda cada vez tiene más cabida y en el que
bueno, pues cada vez yo creo que va a haber más oferta y menos compradores. Al final, menos compradores también porque muchos de estos países con crisis energéticas, como Tailandia ha comunicado hoy de emergencia, y que no descartamos que, por ejemplo, Japón, uno de los mayores tenedores de deuda estadounidense y que importa prácticamente el 90% de su energía, pues se vea en las mismas situaciones, y ante ello pues se vea obligado, por ejemplo, a vender parte de su deuda estadounidense para recibir algo de liquidez. En ese sentido, pues bueno, podemos ver que la deuda estadounidense, o los inversores sobre todo, pues van a demandar una mayor rentabilidad, y esto luego a posteriori pues será bueno para el dólar, ¿no? Porque al final será a posteriori más entradas de capital porque la rentabilidad sube, pero en el corto plazo, al final, como decía antes, nadie lo puede saber. Estamos viendo pues esa situación en la que el dólar se ha convertido un poco en refugio ante esa situación de exportador neto, ¿no? Ahora se hablaba, por ejemplo, de los acuerdos entre Estados Unidos y Europa. Europa está, Javier, en mínimos históricos, porque solo hay registros desde el año 2010 en el abastecimiento de gas, ¿vale? Ahora es cuando se hace acopio del gas para los próximos meses. Holanda, por ejemplo, leía que estaba en el 10%, Alemania también está en sus mínimos históricos. ¿Y de dónde vamos a sacar ahora va a tener que competir gas, ¿no? con Asia en precio, además. Efectivamente. Con Va a otros tener que demandantes. competir con Asia, Claro. y Estados Unidos vuelve a tener la sartén por el mango. Ya lo veíamos en los datos de Europa y en concreto en España, ¿no? Que hemos diversificado proveedores de gas, desde Argelia, en este caso por gaseoducto, que Italia también cada vez quiere más gas de Argelia, y que también vamos a tener que aquí competir, y de gas natural licuado, ¿no? Y las relaciones con Estados Unidos ya sabemos en España cómo son, y en Europa vamos a ver cómo van fluyendo de cara a esos acuerdos que se tienen que ver firmados, y que por tanto pues nos hace preocupar, y esa desaceleración económica es la que puede generar también que el euro sufra más, ¿no? Entonces, por no desviarme, pues al final, en el corto plazo sí que podemos ver subidas continuadas en el dólar, sobre todo si continúa el conflicto, debido a que va a sufrir menos las consecuencias económicas de este conflicto, pero en el largo plazo y de manera estructural seguimos viendo dudas. Y decía antes, yo sigo viendo de momento el mismo escenario que planteaba en el mes de enero, en el mes de febrero, antes del inicio del conflicto, en el que creemos en la debilidad del dólar de manera estructural, en la que vemos que se va a ir por debajo en ese índice de YX que nos decía nuestro oyente, a niveles de 95 aproximadamente. Y bueno, pues en ese sentido vamos a ver, la duración del conflicto es lo que creemos que va a marcar los próximos meses, ¿no? Y ya solo por terminar, pues en ese sentido, renta fija, por ejemplo, los bonos de China, ¿no? Es un país que está sumido en una deflación desde hace tiempo, y en ese sentido pues estamos viendo que, al contrario de lo que ocurre en gran parte del mundo, que estamos viendo subidas en los intereses de la deuda, pues aquí estamos viendo que se mantienen entre el 1,7 y un 8% de rentabilidad, debido a que no ha hecho ningún tipo de necesidad de ni simulacro de subir tipos. Tampoco ocurrió en 2022, con más diversificación, con energías renovables, con más potestad para poder decidir sobre las empresas estatales, y en ese sentido pues más tranquilidad, porque no creemos que pueda subir tipos de interés, al contrario de lo que ocurre en estas divisas, ¿no? Y por tanto pues puede ser un refugio en cierta manera el renminbi también, en cuanto a la posible apreciación que pueda tener de cara a las próximas semanas. Entramos ya con títulos, acciones a nivel individual. Primero el paseo por España, luego Manuel con uno de los protagonistas, Grifols, y el movimiento muy volátil hoy, ha sido noticia. Enseguida lo vemos. Antes Acerinox, que tenemos, Daniel, un par de consultas. Una sería para entrar, nos preguntaba Carmelo en el YouTube, análisis por favor para entrar en Acerinox. Otra en el WhatsApp, si la veis rompiendo a corto medio plazo los 14 euros. Acerinox, Daniel, su precio 12,53, hoy entre las mejores, más 2,29% al cierre. Sí, efectivamente, Acerinox ha sido uno de los títulos pertenecientes al IBEX 35 que mejor comportamiento ha tenido durante la sesión. Yo ahora mismo ver el valor en la zona de los 14 euros me cuesta bastante, ya que tenemos a un IBEX 35 luchando contra los 17.200 puntos. Es una zona clave que hoy se le ha resistido en varias ocasiones, ha lateralizado sobre esa zona en niveles intradiarios, y por tanto tenemos ahí un nivel importante muy cerca de zona actual de cotización del IBEX 35 que podría impedir nuevos avances. En el caso de Acerinox, la formación técnica es muy clara, mínimos y máximos ascendentes que ha llevado el precio pues desde los 8 euros hasta marcar máximos en torno a los 14,12. A partir de ahí se ha producido un ajuste correctivo de aproximadamente
prácticamente el 20% de su capitalización bursátil, pero el valor sí que ha generado un apoyo claro, contundente y muy importante en la media móvil de 200 periodos, que pasa por la zona de los 11,45 euros. A partir de ahí se ha experimentado un rebote importante. Hoy nos ha dejado un hueco al alza, pero Acerinox ahora mismo tiene un problema y es la zona de resistencia horizontal que tenemos en niveles de 12,64 euros por acción. Solamente con niveles, con 2 cierres consecutivos diarios por encima de esta zona, es decir, por encima de los 12,64 o un cierre semanal por encima de este nivel, generaría la suficiente confianza o abriría una puerta de incorporación al valor, trazando un primer objetivo en la zona de los 13,05 euros por acción y posteriormente, de cara al medio plazo, la zona de los 13,48. Dejaríamos esos 14 euros que comentan los oyentes para posterior tirón al alza, pero en principio ahora mismo deberemos esperar a que el valor rompa definitivamente esos 12,65. Ha terminado Acerinox, anotados esos niveles que nos apunta Daniel Santacreu. Mañana arrancará desde los 12,53. Y la jornada lo he visto hoy con Grifols, Tescama, Manuel, 8,96 euros, precio de cierre. Ha llegado a subir más del 7 y ha terminado subiendo un 1,36. Máximo intradía 9,67 euros. Plantea vender parte del negocio en Estados Unidos. Joya de la corona, ¿no? Si quedaba alguna. Vende parte del patrimonio para reducir deuda, mantiene el control. A ver hasta qué punto esto puede restar o quitar valor a la compañía. Pero el movimiento de hoy, un oyente dice que está mosqueado en el WhatsApp. Grifols, 8,96. Sí, bueno, a ver, Javier, muchos aspectos aquí, ¿no? Por el lado fundamental, pues es una decisión que en principio ha sido muy positiva para los mercados, con amplias subidas. Yo lo he llegado a ver, creo que ha sido el 6 y pico % de subidas en algún momento de la sesión. Pero al final, bueno, yo creo que son dos objetivos, ¿no? Es un poco quitarse la desconfianza que viene desde hace ya pues 2 años, ¿no? Después del informe de Gotham, de esa publicación, en la que yo creo que quiere que la joya de la corona, esa parte de Biofarma y que representa, pues al final, Estados Unidos el 64% de todas sus ventas, pues sea independiente y que por tanto se quite ese estigma de toda esa complejidad accionarial que hemos visto con ciertas dudas en los últimos 2 años, sumado a los altos niveles de deuda, que es verdad que ha conseguido poco a poco bajar, pero que no ha sido gran cosa. Estamos viendo, creo que es una deuda neta sobre EBITDA cercana a los 4,8 veces, lo cual es bastante más elevada que la media del sector, que podríamos establecer en 2,5 veces, y que por tanto pues hace que sí, que ha subido un poco el flujo de caja, pero que no se quita ese estigma, ¿no? Y por otro lado, pues la reducción, como decimos, de la deuda, que no consigue rebajar de manera eficiente. Resultados de 2025 fueron sólidos, hemos visto unos ingresos superior al 7%, un flujo de caja de casi 500 millones de dólares, de euros, y bueno, pues en ese escenario no ha ido mal, ¿no? Pero bueno, sigue manteniendo el control. Nosotros estimamos que venderá alrededor del 30% de la compañía. Eso lo calculamos pues básicamente con una EBITDA de unos 7.000 millones aproximadamente total, el 64% de los ingresos en Estados Unidos, y esta parte es de Estados Unidos completa, pues bueno, 1.170 aproximadamente de EBITDA esta compañía, un múltiplo de 13-15 veces, pues nos da una valoración de unos 15.000 millones, ¿no? Para 15.000 millones y reducir la mitad de la deuda que tiene aproximadamente para llegar a los múltiplos del sector, pues nos da eso, aproximadamente un 30-40% de la compañía que creemos que va a vender. Bueno, veremos a ver desde luego los próximos resultados que moverán el mercado, veremos a ver cuánto es lo que decide finalmente vender, cuanto más porcentaje creo que va a ser una nota negativa para los inversores y que va a denotar cierta desconfianza. Por otro lado, pues a nivel técnico lo que vemos es una tendencia bajista que no conseguimos resolver. Una tendencia bajista en la que podemos ver ciertos repuntes técnicos por 2 lados. Uno, por tocar la parte inferior de las bandas de Bollinger, que vemos aquí como ha sido un repunte técnico. También por un nivel de sobreventa de 30 en el RSI, pero que ambos aspectos creemos que son más que nada eso, ¿no? Rebotes técnicos que no un cambio de tendencia. La tendencia sigue siendo negativa, vemos mínimos y máximos decrecientes, pérdidas de soporte, por debajo de las medias móviles, además la media móvil de corto plazo por debajo de la media, cruzando a la baja la media de largo plazo de 200 sesiones, y una DX que nos implica que esa tendencia es fuerte, ¿no? Entonces, rebotes técnicos sí, pero en cierta manera, y bueno, pues nosotros
ante esto tendríamos que decantarnos más por una situación en la que la compañía vuelva a esos niveles de 8,5, 8,4 euros por acción, que nos parece un nivel de soporte, un nivel de stop para aquellos inversores que la tengan en cuenta, en cartera, y que nos dejaría pues niveles más bajistas, ¿no? Yo creo que el soporte más de medio plazo que podemos ver aquí identificado es en torno a los 7,5, y una vez que recortásemos esos 8,5, pues yo creo que sería el camino libre que podría tener la farmacéutica española. Al alza, pues sobre todo la superación de los 10 euros con acción, pues nos haría equivocarnos en esa idea de Grifols actualmente, nos permitiría superar la media de 50 y en ese sentido pues recuperar confianza por parte de los inversores. Un par de títulos nos quedan más en Bolsa Española. BBVA ahora contigo, Daniel, y luego Vidrala. Escucharemos un audio y protagonista porque anuncia que dobla su programa de compra de acciones propias, esa autocartera. Con BBVA, un oyente nos dice que está pensando en acumular. Ya tiene acciones, no nos dice precio medio de adquisición. ¿Está para ello, Daniel, BBVA? Pues BBVA ahora mismo se mueve en un entorno de bastante volatilidad, no así otros bancos pertenecientes al IBEX 35, como podrían ser CaixaBank o Unicaja Banco. BBVA ahora mismo, como digo, se encuentra tratando de rebotar desde el soporte horizontal, que también fue soporte importante y dio paso a un entorno de rebote bastante importante también. A finales del pasado mes de noviembre. Ahora mismo BBVA se encuentra rebotando desde esos 17,5 euros por acción. Hoy ha superado una nueva resistencia horizontal en 18,50 y parece ser que va a dirigirse hacia la zona de los 19,25. Para entrar compradores ahora mismo yo veo el recorrido bastante limitado. Tenemos ahí una media móvil de medio plazo que pasa por los 19,40. El recorrido podría ser a lo mejor de un 2-3% al alza. Yo creo que para acumular esperaría retrocesos de BBVA puntuales que puedan llegar a la zona de los 18,15, 18,20 euros y ahí tratar de acumular posiciones. Yo en estos momentos veo a BBVA un valor muy inseguro, un valor bastante volátil, y a menos que resuelva al alza esa media móvil de medio plazo que ha impedido y que impidió a principios de este mes de marzo que los títulos de BBVA siguieran avanzando. Esa media móvil ahora mismo pasa por 19,50 y a menos que no la supere yo no incluiría el valor en cartera, o si lo tuviera no añadiría nuevas posiciones. Y Vidrala, vamos con ella, escuchamos un audio. Manuel. Hola, muy buenas. He comprado hoy Vidrala a 76 euros. A ver qué le parece al analista. Yo pensaba establecer un stop loss sobre los 72 euros o sobre los 70. Eso es todo. Muchas gracias. Un saludo, Luis. Para Luis, Manuel, Vidrala, dobla autocartera. Hace 2-3 semanas nos preguntaba algún oyente si se iba hacia los 60 y a lo que se va parece es a los 80. Soportes, stops, al final, preguntaba Luis. Al final un poco están justificadas, ¿no? Es una empresa de fabricación de envases de vidrio que hemos visto cómo los ingresos han caído pues en los últimos datos reportados. Al final un menor consumo, Javier, y esto es una tendencia estructural. Cada vez vemos pues tanto a los jóvenes como generaciones más mayores que al final gastan menos en alcohol, gastan menos en cerveza, gastan menos en vino, y al gastar menos en todo ello, pues al final son menos envases, menos vidrio y menos ventas de la compañía, ¿no? Es una empresa, es verdad, que tiene una estabilidad porque tiene unos dividendos que son estables, que son altos, que tiene poca deuda y que en entornos, por tanto, de dudas, de incertidumbre, de tensión, pues eso pues es positivo, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que es una circunstancia estructural que es muy difícil que hasta que veamos un cambio en la dinámica general pues podamos darle un golpe positivo en el largo plazo, ¿no? Otra cosa es el corto plazo y es lo que nos decía nuestro oyente. Al final decíamos antes que cuando rebotamos desde la parte inferior de Bollinger, y aquí lo estamos viendo también en un canal bajista que podemos identificar en los últimos meses, pues son aspectos técnicos positivos que nos permiten recuperar cierta confianza en el valor, que además se acerca a la media móvil de 50, que también está por debajo de la de 200, similar a lo que veíamos antes en Grifols, que eran notas negativas, aunque aquí nos
nos acercamos es ligeramente mejor, ¿no? Parte alta del canal, por un lado pues más cerca de la media móvil, también de la parte superior de Bollinger. Aquí vemos que el ADX no es tan fuerte, vemos un nivel de RSI por encima ya de 30. Y bueno, pues este rebote técnico podría convertirse en algo más que incluso podamos ver a llegar a los 84 euros por acción. Aquí ya va a ser la gran duda, porque como podemos identificar, la última vez que tocamos la parte alta del canal bajista, pues sin embargo pensábamos que podía romper al alza, incluso superando las medias móviles de medio y largo plazo, y que incluso en la parte superior de Bollinger todo parecía perfecto, pero sin embargo, pues esto fue una resistencia demasiado fuerte para la compañía y volvió a cotizar a la baja. Así que, por tanto, pues ahora mismo mantendríamos esa oportunidad en Vidrala. Yo creo que niveles técnicos, una vez que nuestro oyente nos dice que la ha comprado a 72, pues yo creo que estos niveles en torno a los 68, 66 euros por acción pueden ser niveles de soporte, porque ya sería mínimos decrecientes que pueda tocar de nuevo, y ya aquí poder identificar si después pues sigue rompiendo la baja o si podemos otra vez tener una superación, como ha pasado en esta ocasión o también en abril del 2025. Industria de lujo, perfumes y cosméticas, muy protagonista estos días. Vamos con LVMH. Daniel, protagonista la industria por movimientos de consolidación. Estados Unidos, Europa, con esa apuesta de Estée Lauder. Hemos hablado estos días por la española Puig, todo un juego, ¿no?, de fragancias en un mundo muy volátil. Negocio en perfumería, en cosmética, que tiene, además de otros, Louis Vuitton, Moët Hennessy. Preguntan por la francesa, ¿cómo ven? Es Marcos. ¿Cómo ve el analista Louis Vuitton, LVMH? Sí, aquí tenemos en pantalla Louis Vuitton. Vemos movimientos bastante convulsos, una fuerte caída desde la zona de los 743 euros, que llevó al valor prácticamente a buscar un suelo de mercado en los 437. A partir de ahí, de nuevo, una recuperación importante que alcanzó exactamente el 61,8% de Fibonacci a todo ese proceso bajista, y nuevamente estamos ahora mismo ante un proceso correctivo que lleva pues desde los máximos del pasado mes de enero cerca de un 30% de pérdida de capitalización bursátil. En Louis Vuitton tenemos una zona de soporte clave y consistente en la zona cercana a los 440 euros por título, y yo creo que cualquier acercamiento a esa zona podría permitirnos tratar de buscar algún tipo de rebote técnico por sobreventa. Vemos un RSI ya en zona prácticamente ya de sobreventa, y por tanto necesitaríamos un poquito más de caída hacia esa zona para afinar un poquito más en la entrada. Si no se produce, solamente tenemos una nueva referencia técnica por arriba en cuanto a resistencia, como serían los 490 euros por acción, cuya superación provocaría un cambio de tendencia de bajista a neutral o neutral alcista, pero insisto, yo creo que esperaría hacia la zona de los 445, muy cerca de ese soporte, que nos permitiría colocar un stop por debajo de 430 euros para afinar un poquito en la entrada y reducir el riesgo de la operación. En bolsa americana vamos a mirar de momento tecnología con semiconductores. Manuel, contigo Analog Devices, y luego un poquito de financieras con Jefferies. Creo que el ticker es, el que nos dice el oyente, JEF, y si no, Daniel, ¿qué será para ti? Enseguida te lo confirmo. Jefferies, grupo financiero. Antes con Analog Devices, semiconductores, cotiza, nos dice el oyente, en el Nasdaq, matrícula ADI, y le gustaría que le dijeras un momento de entrada. Vale, vamos con ello. Al final, por lo que veo en la compañía, yo creo que se está beneficiando de esa escasez o de ese cuello de botella que hemos comentado en alguna ocasión, que estaba también generando grandes plusvalías en empresas de Corea, ¿no? Hynix, Samsung, esas chips de alto ancho de banda o analógicos que se han convertido pues en el objetivo primordial de las grandes compañías, y que principalmente pues están generando grandes plusvalías, incluso en un entorno en el conflicto de Irán, en el que vemos caídas en general de los mercados, ¿no? En este sentido, pues Analog Devices pues tiene esas circunstancias positivas.
hemos visto una caída a niveles de soporte que coincide con el nivel de 23,6 de Fibonacci, con las medias de corto plazo de 50 sesiones, lo cual es un buen punto de entrada. Si me pregunta el oyente, punto de entrada para Analog Devices, yo creo que estamos viéndolo en este escenario y en el que se junta pues la parte fundamental, en la que yo creo que la IA va a seguir evolucionando positivamente, en la que vamos a conocer nuevos contratos. De 2022, de la gran corrección y de la gran recesión, yo creo que nos salvó el lanzamiento de ChatGPT. Veremos a ver si nos salva algo similar en 2026 con algún anuncio, con algún proyecto o con alguna circunstancia ligada a la inteligencia artificial, y en este sentido, como digo, creo que estas empresas se pueden beneficiar de ello. Tocando, como digo, la parte de soporte, medias móviles de medio y largo plazo por debajo, con una DX en niveles de fortaleza que nos sigue indicando una continuidad de la tendencia alcista de largo plazo, y niveles objetivo que yo creo que podemos encontrar en los máximos que hemos visto en este 2026 en torno a los $360. Aquí ya veremos si consigue superarlos y seguir ese camino libre de ascenso, o sin embargo marcamos un precio de stop loss algo más ceñido, porque nos podría de nuevo llevar a la zona de soporte de los $320. Pero a su pregunta de si es un buen punto de entrada o cuál es un buen punto de entrada, yo creo que este lo es. Y Jefferies, antes de ir con Pizarra, ideas que nos dejáis este miércoles. Luego nos quedan algunas de empresas IBEX, también del resto del mercado, como Meliá, la hotelera, entre otras. ¿Cómo ve el analista? Va por ti, Daniel. Jefferies Financial Group, soportes y resistencias. Gracias. Sí, en el caso de Jefferies, el valor, la tendencia es claramente bajista, una formación de máximos y de mínimos decrecientes que se inició el pasado mes de enero en la zona de los 66,10 dólares por título. Tenemos un soporte claro y contundente, podríamos incluso hablar de un doble apoyo en los 35,70 euros por acción. A partir de ahí hemos visto pues un rebote técnico del valor, pero observamos una zona de resistencia muy clara en los máximos de ayer y también los máximos de la sesión de hoy, cerca de los 41,75 dólares. Esto también fue el origen del vuelco bajista generado en la jornada del pasado 6 de marzo y, por tanto, Jefferies, a menos que supere algún nivel de retorno proporcional al Fibonacci, alguna resistencia importante, la primera la tenemos en los 42,75 dólares en ese momento, y cuando viéramos dos cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima de ese nivel, será cuando Jefferies Financial nos dé esa señal de entrada que nos permita tomar algún tipo de posición alcista muy limitada. Yo lo haría en como mucho un tercio del capital que destinemos a un valor de estas características, fijando un primer objetivo cerca de la zona de los 47,15 dólares y un stop de protección por debajo de la zona de los 41,35 dólares en niveles de cierre. Por tanto, esperaríamos a que el valor avanzara un poquito más y nos diera esa seguridad, rompiendo resistencias importantes antes que entrar ahora mismo. En financieras americanas también tenemos preguntas sobre Visa. Ahora por allí hay atención en aerolíneas. JetBlue Airways subiendo 12,5%, 4,72. Cuenta prensa estadounidense que la aerolínea estaría explorando la venta, planeando específicamente cómo podría funcionar en Washington una fusión de JetBlue con United Airlines, bien con Alaska Airlines o con Southwest, subiendo 12,5%. Manuel, ¿qué nos dejas en la pizarra? Apuntamos tu idea. Pues Javier, dentro del IBEX 35 me decantaría por Solaria. Es un valor que está en auge, desde luego, es el segundo mejor valor del selectivo en este 2026 y yo creo que cumple dos condiciones que lo pueden hacer que en el corto plazo pues llegue a sus máximos históricos, ¿no? Máximos que podrían establecerse en los 27 euros por acción, un poquito más arriba incluso en este gran pico que vimos en el 2020, y que sobre todo se deriva de esa transición energética en Europa. Decíamos antes que los países europeos necesitan hacer acopio de gas y que cada vez van a necesitar más diversificar sus fuentes de energía.
la energía renovable, en este caso la fotovoltaica, creo que cada vez va a ganar más terreno en los países europeos y en ese sentido, por ejemplo, lo hemos visto con China, ¿no? Empresas como Jinko Solar y empresas chinas ligadas al campo de las energías renovables desde que ha estallado el conflicto han despuntado, lo mismo que Solaria, ¿no? Y yo creo que es algo estructural ya que vamos a ver, con sus picos evidentemente que veremos a lo largo de todo el tiempo, pero que creo que por un lado junta esa transición energética y la diversificación de energía de los países europeos ante la necesidad de diversificar y no depender de otras fuentes de energía y de países, y por otro lado la propia compañía ha derivado más en el abastecimiento de baterías y centros de datos, el campo de inteligencia artificial clave para su evolución, esos centros de datos que en España pues yo creo que se van a ir invirtiendo cada vez más y que la compañía tiene una posición privilegiada y que en ese sentido me parece que son dos armas estructurales o dos campos estructurales que la empresa lo tiene que hacer bien, a nivel técnico, encima de las medias, con auge alcista hasta yo creo los 26, 27 euros por acción, pues nos deja ahí un potencial de revalorización muy atractivo. Solaria, en la pizarra de Manuel Pinto desde XTB, y en la tuya con tu tiza, que apuntamos, Daniel Santacreu. Pues en este caso pues también me decantaría por un valor del IBEX 35 como es ACS. ACS mantiene una progresión alcista, formación de mínimos y de máximos crecientes en formación de dientes de sierra. Los últimos ajustes, las últimas turbulencias del mercado han servido para que ACS consolide niveles en torno a la zona de los 105 euros por acción. Sus tres medias móviles se mantienen alcistas, tanto la de corto, medio como largo plazo, y se está produciendo una cierta fase de acumulación cerca de esos 105 euros por acción. Hoy nos ha dejado abierto un pequeño hueco alcista que podría ser hueco de continuidad y yo veo bastante probable que ACS llegue a alcanzar la zona de los 112 euros por título en el muy corto plazo, con lo cual pues se podrían abrir posiciones alcistas, limitando la entrada a no más de un tercio de lo que normalmente destinamos a un valor de estas características, y ya por encima de la zona de los 112 euros por título, nueva entrada en subida libre técnica y absoluta en gráfico adaptado a dividendo y ampliación. Si entramos ahora mismo siguiendo esta estrategia, el stop de protección deberíamos colocarlo por debajo de la zona de los 102 euros por título, que es exactamente por donde pasa la directriz alcista acelerada del último tramo al alza. Venga, hay 40 segundos para cada uno de reloj. IAG, Manuel, y Meliá para Daniel. Tengo IAG en verde, poco beneficios, pero estoy estudiando una posible salida sin pérdidas. Manuel, la aerolínea, un telegrama. Bueno, al final tiene que ser a largo plazo. Yo creo que ahora mismo el valor va a sufrir. Los resultados tampoco fueron buenos en el último trimestre. Está subiendo mucho el precio de la gasolina, el precio del coste, por tanto, aunque se hedgea gran parte de ello. Hemos visto una eficiencia energética en las empresas del sector en los últimos meses, pero al final se ve, por un lado, pues esas caídas, esas subidas en el precio del petróleo, y por otro, pues menos rutas, ¿no? Yo creo que ante ello, pues es una situación difícil para las aerolíneas. Y bueno, pues en ese sentido, niveles que podríamos considerar como stop, pues es prácticamente los 3 un poquito más alto, 3,80 euros por acción, un poquito por encima de esos niveles, que sería la parte inferior de Bollinger. Pero bueno, paciencia, yo creo que en el largo plazo esto tiene que remontar y que por tanto vuelva a la tendencia que veíamos a principio de año, llegando a un poquito más arriba de los 5 euros, pero hay que tener más paciencia. Y con Meliá la tenemos en ganancias, 9,61, 20 segundos, Daniel, que nos vamos. Sí, en el caso de Meliá acaba de romper la zona de los 9 euros, 9,20 en la sesión de ayer y hoy abierto con un hueco al alza importante. Meliá Hotels tiene toda la pinta de seguir avanzando en el gráfico de más largo plazo. Yo creo que la zona de los 10 euros podría ser alcanzada en un breve espacio de tiempo y por lo tanto habríamos roto niveles determinantes y el valor está preparado para seguir avanzando a corto plazo. Gracias a los dos, a Daniel Santacreu, Manuel Pinto, un abrazo grande. Adiós, pareja. Gracias, un placer. Gracias a vosotros.